Bienvenidos al canal. Hoy te traigo un relato inquietante y fascinante que forma parte de la tradición literaria española del siglo XIX, La mujer alta, de Pedro Antonio de Alarcón. Esta es una historia breve pero poderosa, que combina elementos de lo sobrenatural con un tono profundamente psicológico. Una narración que te hará cuestionar la realidad, la coincidencia y la presencia de lo inexplicable. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda darle like al vídeo si disfrutas del contenido y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas publicaciones. Cada semana compartimos audiolibros y relatos narrados para acompañarte en tus momentos de lectura en voz alta. En esta historia conocerás a Telesforo, un joven ingeniero cuya vida toma un giro inesperado tras encontrarse con una figura enigmática en una noche cualquiera. Una mujer alta, misteriosa y perturbadora, aparece como un oscuro presagio. ¿Quién es? ¿Qué representa? A través de 15 capítulos, desentrañaremos el enigma, manteniéndonos fieles al estilo y esencia del autor. Prepárate para adentrarte en una atmósfera tensa, marcada por la superstición, el miedo y lo inexplicable. Comencemos con el primer capítulo. Capítulo 1. La tertulia de Gabriel. Era una de esas noches tranquilas y propicias para la conversación, cuando un grupo de amigos, reunidos alrededor del fuego en el salón de una casa madrileña, dejaba pasar las horas entregado al arte de contar historias. La tertulia había derivado, como suele suceder, hacia temas misteriosos y sobrenaturales. Se hablaba de presentimientos, de sueños que se cumplen, de señales inexplicables y de coincidencias inquietantes. Entre los presentes estaba Gabriel, un hombre serio, reservado, que hasta ese momento había escuchado sin intervenir demasiado. Pero tras oír varios relatos, unos fantásticos, otros vagamente reales, Gabriel se inclinó hacia adelante, pidió la palabra y dijo, con voz grave: «Perdonadme si interrumpo, pero creo tener algo que contar que no es invención ni fantasía. No lo he leído en ningún libro, ni me lo han contado de segunda mano. Se trata de una historia real, vivida por un gran amigo mío, cuya veracidad afirmo por mi honor. Es una historia que aún me causa escalofríos, aunque hayan pasado ya varios años». Los demás, intrigados, guardaron silencio de inmediato. Algunos se recostaron en sus sillones, otros se incorporaron para escuchar mejor. El ambiente, ya cargado de misterio, se volvió aún más denso, como si las paredes mismas se prepararan para escuchar. Gabriel prosiguió: «No quiero exagerar, ni dar a mi relato un tono melodramático. Simplemente contaré lo que sé, tal y como lo oí de labios del propio protagonista. Juzgaréis vosotros si se trata de una mera coincidencia, o de algo que escapa a nuestro entendimiento». Afuera, el viento comenzó a golpear suavemente las ventanas, como si quisiera entrar en la estancia. Gabriel hizo una pausa breve, como para ordenar sus pensamientos, y finalmente comenzó a relatar la historia de su amigo Telesforo, un joven ingeniero de caminos, brillante y prometedor, cuya vida fue trastornada por un encuentro que desafía toda lógica. Un encuentro que, desde aquel día, jamás pudo olvidar. Y así, mientras las luces temblaban con el viento y la noche se hacía más profunda, Gabriel empezó a hablar de la mujer alta. Capítulo 2. ¿Quién era Telesforo? Telesforo fue, sin lugar a dudas, uno de esos hombres que parecían destinados al éxito desde el primer paso. Hijo único de una familia acomodada, había sido educado con esmero, rodeado de comodidades y alentado por sus padres a desarrollar su intelecto y su carácter. Desde joven demostró una especial inclinación hacia las ciencias exactas, y no tardó en destacar como uno de los mejores estudiantes de su promoción en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Era, además, un joven de porte elegante, bien parecido, con una mirada firme y una voz sosegada que inspiraba confianza. A diferencia de muchos hombres de su edad, Telesforo era moderado en sus costumbres, reservado en sus juicios y fiel a los principios que le habían inculcado desde la infancia. Nunca se le conocieron excesos ni excentricidades, y su carácter, aunque serio, no carecía de cierto encanto que lo volvía simpático incluso entre quienes lo trataban poco. Al terminar sus estudios, recibió varios encargos importantes. Se movía con soltura en los círculos profesionales y sociales de Madrid, y no tardó en hacerse un nombre entre los hombres influyentes de la capital. Pero lo que terminó por consolidar su posición y darle una perspectiva de vida aún más próspera fue su relación con Joaquina, una joven distinguida, hija de un acaudalado comerciante, con quien Telesforo se comprometió tras un noviazgo breve pero sólido.
Joaquina era todo lo que se podía esperar de una prometida ideal en aquella sociedad. Bella, discreta, instruida en las buenas costumbres y con una dote considerable. La familia aprobaba la unión con entusiasmo, y las conversaciones sobre la boda ocupaban cada vez más espacio en sus agendas. A los ojos del mundo, la vida de Telesforo era casi perfecta. Tenía juventud, fortuna, amor y futuro. Ni siquiera él podía haber sospechado que un simple paseo nocturno, en una noche como cualquier otra, bastaría para trastornar el curso de su existencia de forma definitiva. Porque, hasta entonces, su vida había sido una línea recta, sin sobresaltos, sin sombras. Era un hombre de razón, acostumbrado a los cálculos y a las certezas. Las supersticiones, los relatos de ultratumba y los miedos infundados no formaban parte de su visión del mundo. Como ingeniero, confiaba en los planos y en las fórmulas, en el progreso, en el conocimiento tangible. Y sin embargo, como diría más tarde a su amigo Gabriel en una noche de confesiones, todo su mundo, ese mundo sólido, lógico, predecible, comenzó a resquebrajarse una noche cualquiera, bajo un cielo indiferente, cuando algo, o alguien, se cruzó en su camino y lo miró con unos ojos que ya no eran de este mundo. Pero en este punto de la historia, Telesforo aún ignoraba todo eso. Aún caminaba con paso firme hacia su destino. Aún pensaba en la boda, en los planos de su próximo proyecto, en la vida que le aguardaba. Y si esa noche decidió salir solo, tal vez para despejar la mente tras un día agitado, no imaginaba que aquella decisión, tan banal, marcaría el comienzo de un descenso silencioso hacia lo inexplicable. En aquel entonces, su mayor preocupación era una cuestión mundana: el dinero. Pese a su posición, Telesforo había comenzado a frecuentar casas de juego, siguiendo la invitación de algunos conocidos que veían en las cartas una forma de pasar el tiempo entre risas y vino. Él, al principio, iba con reservas, más por curiosidad que por afición. Pero la suerte, esquiva y burlona, pronto comenzó a darle la espalda. Esa misma noche, en que su historia dio un giro imprevisto, Telesforo había perdido una cantidad considerable. No era solo el dinero lo que le dolía, aunque también le afectaba, sino el orgullo herido, la frustración de verse vencido en un terreno que ni siquiera valoraba. Salió del salón de juego con el rostro sombrío, deseando el silencio, la oscuridad, el consuelo que ofrecen las calles vacías a los espíritus agitados. Madrid dormía ya. El reloj marcaba más allá de la medianoche. Las luces se apagaban en las casas, los últimos coches se perdían por las avenidas desiertas, y la niebla comenzaba a posarse sobre las aceras con su manto frío y húmedo. Fue entonces cuando ocurrió. Pero esa parte pertenece al siguiente capítulo. Capítulo 3. El encuentro en la niebla. La calle estaba desierta. El eco de sus propios pasos le devolvía una inquietud inesperada. Aunque acostumbrado a caminar a solas, aquella noche Telesforo sintió algo distinto, un vago desasosiego que no sabía explicarse. El aire estaba más frío de lo habitual, y una niebla espesa comenzaba a trepar desde los adoquines, envolviendo los faroles y difuminando la luz en un resplandor fantasmal. Mientras caminaba lentamente, con el sombrero ligeramente inclinado y las manos dentro del abrigo, Telesforo reflexionaba sobre su pérdida en el juego. Se recriminaba la debilidad de haber cedido al impulso, de haberse sentado en esa mesa donde la suerte parecía obedecer a leyes caprichosas, casi crueles. Se prometía no volver, evitar ese círculo de conocidos, centrarse en su vida, en Joaquina, en su futuro matrimonio. Sin embargo, cada vez que doblaba una esquina, ese mal presentimiento que lo envolvía se intensificaba. Fue al cruzar una callejuela estrecha y mal iluminada cuando la vio. A lo lejos, recortada contra la bruma, avanzaba una figura femenina. Al principio, pensó que sería alguna señora de regreso a casa, tal vez una criada o una viuda, pues no era común ver mujeres solas a esas horas. Pero a medida que se aproximaba, Telesforo percibió algo que le erizó la piel. Aquella mujer no caminaba como cualquier persona. Su paso era lento, rígido, casi solemne, y su silueta, alta, desproporcionada, de cuello larguísimo y hombros estrechos, se recortaba con una extrañeza imposible de ignorar. Cuando estuvo más cerca, notó que su estatura era inusitada. Debía medir más de 2 varas. Y aunque envuelta en un manto negro que le cubría hasta los pies, no cabía duda de que se trataba de una mujer. Su rostro permanecía oculto bajo un velo espeso, y ni siquiera se distinguía el brillo de unos ojos. Solo se veía la figura, alta y silenciosa,
moviéndose en línea recta como si no tocara el suelo. Telesforo se detuvo. Su primer impulso fue cruzar hacia la acera contraria, pero la curiosidad pudo más. Observó cómo aquella mujer seguía avanzando, como si no reparase en su presencia, como si el mundo real le fuese ajeno. Cuando pasó junto a él, una oleada de frío indescriptible lo envolvió. No era el frío del clima, ni el de la madrugada. Era un frío que se le metió por los huesos, que le hizo temblar de manera involuntaria, como si algo ajeno a lo humano le hubiese rozado el alma. Quedó paralizado. Giró el rostro para seguirla con la mirada. La figura se alejaba lentamente, deslizándose entre la niebla, sin volver la cabeza, sin emitir sonido alguno. No escuchó pasos. No escuchó el crujir de sus vestidos. Solo ese silencio antinatural, como si caminara fuera del tiempo, fuera de la vida. En ese momento, Telesforo sintió por primera vez el miedo verdadero. No el miedo infantil a lo desconocido, ni el miedo racional del peligro físico. Era un terror distinto, denso, casi metafísico, como si el mundo acabara de revelar una grieta invisible por la que se asomaban cosas que no deberían existir. La figura dobló la esquina y desapareció. Telesforo permaneció inmóvil unos segundos. Después, como si despertara de un mal sueño, se apresuró a seguirla, impulsado por algo que él mismo no podía comprender. Dobló la misma esquina, y no había nadie. Solo la calle vacía, más niebla, más silencio. ¿Dónde había ido? No había portales abiertos, ni callejones donde ocultarse. Era como si la tierra la hubiese tragado. Volvió sobre sus pasos, sin entender lo que acababa de ocurrir. Su pulso estaba acelerado, y una opresión extraña le pesaba en el pecho. Intentó convencerse de que era una ilusión óptica, una mezcla de niebla, fatiga y estado emocional alterado. Pero por más que se esforzaba, no podía borrar de su memoria aquella figura altísima, inmóvil en su extrañeza, flotando casi, con esa presencia que parecía absorber la luz misma. Esa noche, Telesforo durmió mal. Soñó con callejones interminables, con pasos que no hacían ruido, con sombras que se desvanecían en la niebla. Y al despertar, con el corazón sobresaltado y el cuerpo cubierto de sudor frío, supo que aquella aparición no era un simple sueño, y que no sería la última vez que la vería. Capítulo 4. Sombras que regresan. Desde aquella noche, la vida de Telesforo comenzó a deslizarse hacia un terreno que no dominaba, un terreno donde la lógica, su antigua aliada, no podía ofrecerle refugio. Al día siguiente de aquel extraño encuentro, intentó continuar con su rutina como si nada hubiese pasado. Visitó la oficina, almorzó con su prometida y se esforzó en mostrarse animado frente a amigos y colegas. Pero por dentro, algo se había quebrado. El recuerdo de la mujer alta se imponía en su mente como un rostro invisible que no necesitaba ojos para observarlo. La imagen no se desvanecía, flotaba en su pensamiento con la misma nitidez con que la había visto aquella noche. Y lo que más le turbaba era ese frío sobrenatural que no podía compararse con ninguna sensación vivida antes. En la tarde, decidió racionalizar lo ocurrido. Recurrió a sus conocimientos, leyó sobre ilusiones ópticas, sobre los efectos de la niebla, incluso sobre casos clínicos de alucinación provocada por el agotamiento mental. Todo le parecía posible, menos convincente. Porque lo que había visto, lo que había sentido, no se ajustaba a ninguna explicación conocida. Era real. Al menos, tanto como cualquier otra experiencia vivida. Con el paso de los días, el fenómeno se repitió. No con la misma intensidad, ni con la misma proximidad, pero sí con una frecuencia cada vez más inquietante. En distintas calles, a distintas horas, aquella figura aparecía. Siempre a lo lejos, siempre envuelta en niebla o en penumbra, como una presencia que se insinuaba sin revelarse del todo. A veces creía distinguirla entre la multitud, alta, inconfundible. Otras veces, bastaba con una silueta entre sombras para que el miedo le recorriera el cuerpo como un escalofrío. Y lo peor de todo era que nadie más la veía. La primera vez que intentó comentarlo fue con Gabriel, su amigo más íntimo, hombre escéptico pero de espíritu agudo. Se lo relató en tono anecdótico, sin dramatismo, como quien busca alivio en la risa. Gabriel lo escuchó con atención, con el gesto entre divertido y preocupado, y al final soltó una carcajada que no logró contagiar a Telesforo. «Amigo mío», dijo, «necesitas vacaciones. Eso, o dejar las casas de juego. Te está afectando el alma».
Vaya figura gótica te has inventado. Pero Telesforo no sonrió. Solo bajó la vista, sintiendo que sus palabras, y su angustia, se perdían en un muro de incredulidad. Fue entonces cuando decidió callar. No lo mencionó más. Ni a Gabriel, ni a Joaquina, ni a su familia. Guardó el secreto como quien guarda una enfermedad. Pero cada aparición lo afectaba más. La ansiedad comenzó a roerle el sueño. Sus ojos mostraban ojeras cada vez más profundas, y su carácter antes sereno empezó a volverse sombrío, irritable. A veces, en medio de la calle, se detenía en seco, mirando fijamente hacia un rincón cualquiera, como si esperara que la figura surgiera desde las sombras. La gente empezaba a notarlo. Algunos susurraban entre sí. Otros lo miraban con recelo. Una noche, al salir de una cena con Joaquina y su familia, sucedió lo inevitable. Acompañaba a su prometida hasta su carruaje, cuando, al mirar de reojo hacia la esquina, la vio. Estaba allí, inmóvil, como si lo hubiese estado esperando todo el tiempo. La figura alta, envuelta en su manto negro, apenas iluminada por la lámpara de gas, parecía parte de una pintura trágica. Nadie más pareció notarla. Los criados, los paseantes, incluso Joaquina, pasaban junto a ella sin reaccionar. Como si fuera invisible a los demás. Telesforo se detuvo en seco. Joaquina lo miró, confundida. ¿Qué ocurre?, preguntó ella. Él no respondió. Solo palideció y murmuró, casi sin voz. Está allí. ¿Quién? Pero cuando volvió a mirar, la mujer había desaparecido. Ese fue el momento en que comprendió que algo no estaba bien. No era solo una visión pasajera ni una figura errante. Era una presencia, una entidad que lo rondaba. Algo lo acechaba, lo seguía, y lo más terrible era que no parecía pertenecer a este mundo. Esa mujer, esa silueta imposible, no era una persona. No podía serlo. Nadie se desplaza como ella, nadie aparece ni desaparece como ella, y nadie emite ese frío que parece venir de un abismo que no tiene fondo. Desde entonces, supo que su vida ya no sería la misma. Capítulo 5. La marca de lo invisible. El tiempo pasaba, pero la sombra de aquella figura no se desvanecía. Para Telesforo, cada día era una repetición del anterior, con una única variante, la incertidumbre de no saber cuándo volvería a verla. Aquella mujer alta no tenía un horario, no obedecía lógica alguna. Podía aparecer en el bullicio de la ciudad o en el silencio de una calle desierta. Era como una sentencia suspendida sobre su cabeza, que se activaba cuando menos lo esperaba. Sin embargo, el horror fue adquiriendo una nueva forma. Ya no solo la veía, ahora también empezaba a sentirla. Cierta noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una ráfaga de aire gélido recorrió su habitación. Se levantó bruscamente, convencido de que una ventana había quedado abierta. Pero al revisar, encontró todo cerrado. El frío persistía, como si el hielo se filtrara desde los muros. Luego, vino esa sensación. Una presencia. Como si alguien estuviera allí, de pie, observándolo desde el rincón más oscuro del cuarto. Encendió la lámpara de gas, y la luz no reveló nada, y, sin embargo, el escalofrío permanecía. Desde aquel momento, supo que la presencia había cruzado un umbral. Ya no estaba confinada al exterior. Se había introducido en su refugio, en su intimidad, como una sombra que se adhiere al alma. Era un huésped invisible. Una maldición viva. Al día siguiente, Telesforo se levantó con el cuerpo entumecido, como si durante la noche un peso invisible hubiera oprimido su pecho. Al mirarse al espejo, notó en su cuello una marca tenue, rojiza, como si un dedo gélido lo hubiera rozado mientras dormía. Un detalle insignificante para cualquiera, pero para él, era la confirmación de sus peores temores. Ella le estaba tocando. Buscó entonces auxilio en los saberes ocultos. Recurrió a libros antiguos, visitó a curanderos, a sacerdotes, incluso a ocultistas que operaban en la clandestinidad. Algunos se burlaban, otros lo escuchaban con asombro, y unos pocos lo miraban con un silencio incómodo, como si reconocieran en su relato una verdad que no se atrevieran a nombrar. Uno de ellos, un viejo hombre que vivía en un arrabal de la ciudad, fue el único que habló sin reservas. «Esa mujer que ves», dijo con voz ronca, «no es una aparición cualquiera. Es un signo. Un vestigio de una deuda, de una culpa que no es tuya, pero que te ha alcanzado. A veces,
Los pecados de los muertos buscan eco en los vivos. Si ella te ha tocado, ya estás marcado. ¿Marcado para qué? Preguntó Telesforo, con la voz quebrada. Para algo que no puedo explicarte sin peligro. Pero si la vuelves a ver, no la mires a los ojos. Bajo ningún motivo. Su mirada arrastra. Las palabras del anciano se incrustaron en su mente como clavos ardientes. Esa noche, volvió a dormir con miedo. Cerró puertas, encendió luces, colocó un crucifijo bajo la almohada. Pero el sueño, cuando finalmente llegó, fue inquieto, plagado de visiones. Soñó con una sala inmensa, de columnas oscuras, donde caminaba descalzo entre ecos lejanos. Al final del pasillo, estaba ella, la mujer alta, inmóvil, con el rostro aún oculto bajo el velo. Lo llamaba sin hablar. Lo atraía sin moverse. Cuando despertó, el crucifijo había caído al suelo. Y la marca en su cuello se había duplicado. Su salud comenzó a quebrarse. Las comidas ya no tenían sabor, las caminatas lo agotaban, y su piel empezó a palidecer con una rapidez alarmante. Joaquina, preocupada por su deterioro, le propuso aplazar el matrimonio. No por falta de amor, sino por respeto a su estado. Telesforo aceptó en silencio, sabiendo que ya no podía ofrecer una vida a nadie, cuando ni siquiera era dueño de la suya. Una mañana, al abrir la puerta de su casa, encontró sobre el umbral una carta sin remitente. Estaba escrita con una letra antigua, curvada, casi ilegible. El mensaje era breve, pero fulminante. Nos volveremos a ver cuando el velo caiga. Telesforo sintió que el corazón se le detenía por un segundo. El velo. ¿Qué significaba? ¿Se refería al velo que ocultaba su rostro? ¿Al velo entre el mundo de los vivos y los muertos? A partir de entonces, vivió cada día con la certeza de que el momento se acercaba. Un día, quizás pronto, ella volvería. Y esta vez, no sería una aparición fugaz. Capítulo 6. El rostro detrás del velo. La advertencia estaba hecha. Telesforo sabía que cada instante de su vida se desarrollaba bajo una amenaza inminente, bajo la sombra de aquella figura que no solo lo acechaba, sino que también había empezado a habitar su mundo íntimo. La carta que encontró en su umbral fue la confirmación final de que la mujer alta no era un delirio, ni un recuerdo deformado, sino una presencia real, tangible, y ahora, cada vez más cercana. Durante días evitó salir, como si encerrándose pudiera contener el mal que lo rondaba. Pero el miedo no respeta cerrojos, y las paredes no bastan cuando lo que se teme viene de otro plano. Joaquina iba a visitarlo a menudo, notando con angustia cómo su prometido se consumía en cuerpo y espíritu. A veces, él se limitaba a mirarla con ternura y pesar, como si estuviera despidiéndose sin decir palabra. Una noche, incapaz de dormir, Telesforo se sentó frente al fuego, con el rostro entre las manos. Afuera, el viento silbaba como un lamento y las sombras se alargaban por los rincones de la casa como dedos expectantes. El reloj marcó las 3. Fue entonces cuando escuchó el crujido. No un sonido común, no el ruido de las vigas, sino un paso contenido, firme, demasiado humano para ser imaginado. Se levantó con lentitud, conteniendo el aliento. Caminó hacia el pasillo, cada paso un golpe de tambor en su pecho. Al girar hacia el recibidor, la vio. Estaba allí. Alta, erguida, con el mismo vestido negro que parecía absorber la luz a su alrededor. El velo seguía cubriendo su rostro, como siempre, pero esta vez, algo había cambiado. Sus manos estaban extendidas hacia él, abiertas, como si lo llamaran sin palabras. Telesforo quiso retroceder, pero no pudo. Una fuerza invisible lo mantenía firme, como si su voluntad ya no le perteneciera. La figura avanzó lentamente, sin emitir sonido, hasta quedar a solo unos pasos. El silencio era absoluto. Ni el viento ni el fuego, ni siquiera su respiración, rompían ese instante que parecía arrancado del tiempo mismo. Y entonces, el velo comenzó a caer. Fue un gesto lento, solemne, como un rito que nadie podía interrumpir. El encaje descendió apenas unos centímetros, y Telesforo vio lo primero, una piel blanca como la cera, sin una sola arruga, sin vida, como si fuera un rostro tallado en mármol. El velo siguió descendiendo. Aparecieron los labios, delgados, cerrados, inexpresivos, y sin embargo, en ellos había una tristeza insondable, como la de un alma condenada a repetir su aparición por toda la eternidad.
Pero cuando el velo cayó por completo y dejó al descubierto los ojos, Telesforo sintió que el mundo se partía. Eran unos ojos inmensos, negros, profundos como pozos sin fondo. No reflejaban la luz, sino que la absorbían. No miraban, devoraban. En ellos no había odio, ni furia, ni pasión. Solo una oscuridad absoluta, un abismo donde no había consuelo ni redención. Telesforo gritó. O creyó hacerlo. Porque su voz no salió, su garganta no obedeció. Estaba mudo, paralizado, atrapado en ese cruce de miradas que lo arrastraba a un lugar sin nombre. Todo a su alrededor se desvanecía. Ya no había casa, ni fuego, ni realidad, solo esos ojos y él, flotando en un limbo donde el tiempo no corría. Entonces, ella habló. No con su boca, sino directamente en su mente. Su voz era un susurro remoto, como el recuerdo de un eco. Ahora ya sabes por qué te sigo. Y desapareció. El velo cayó al suelo, pero su cuerpo no. Simplemente se deshizo en la penumbra, como si nunca hubiera estado allí. Telesforo cayó de rodillas, con la piel helada y el rostro bañado en sudor. El silencio volvió a apoderarse de todo. El reloj marcaba las 3:15. Cuando al fin logró moverse, recogió el velo del suelo. Era real. Suave al tacto, con un olor antiguo, indefinible. Y en su centro, bordadas en hilos desgastados, apenas visibles, 3 iniciales, IDC. No sabía qué significaban. Pero algo dentro de él le dijo que era el inicio de una historia más antigua que su propio miedo. A la mañana siguiente, con el rostro demacrado y el velo en las manos, fue a buscar al viejo ocultista. Ya no buscaba respuestas. Buscaba la verdad. Capítulo 7. El secreto del ocultista. El sol asomaba tímidamente por el horizonte, pero para Telesforo, la luz del día ya no traía consuelo. Aquella madrugada había contemplado el rostro de la mujer alta. No era simplemente una aparición o una figura velada del más allá. Era una fuerza, una presencia que dejaba huellas en la realidad. El velo que ahora guardaba en su bolsillo era prueba suficiente de ello. Sin perder tiempo, se encaminó hacia las afueras del pueblo, donde vivía aquel anciano al que todos llamaban el ocultista. Un hombre huraño, de voz temblorosa, que en el pasado había sido médico, filósofo y quizá algo más. Las gentes evitaban su casa, pues decían que tenía libros que hablaban con lenguas muertas y que por las noches se veían luces danzando en su sótano. Pero Telesforo ya no se burlaba de esas habladurías. Después de lo vivido, necesitaba una explicación que escapara a lo natural. El camino serpenteaba entre colinas bajas y huertos abandonados. La casa del ocultista se alzaba al final de una vereda polvorienta, envuelta por árboles torcidos y un silencio espeso. Golpeó la puerta 3 veces. Nadie respondió. Iba a marcharse, pero la puerta se abrió sola, chirriando como si despertara de un largo sueño. «Ya sé por qué vienes», dijo una voz desde la penumbra. Telesforo se detuvo, trémulo. El anciano apareció entre las sombras, encorvado, con una barba blanca que le llegaba al pecho y unos ojos acuosos que parecían haberlo visto todo. «Pasa», añadió. «El tiempo es breve, y lo que has despertado, no espera». Adentro, la casa era un mundo detenido en otra época. Estantes cubiertos de libros antiguos, mapas astrológicos, relojes sin manecillas y frascos con líquidos oscuros. Todo parecía formar parte de un vasto mecanismo de conocimiento incomprensible. Telesforo sacó el velo y lo puso sobre la mesa. La vi. Anoche. Me miró. Me habló. Esto lo dejó atrás. El viejo lo tomó entre sus dedos huesudos, lo examinó con solemnidad y luego asintió. No es la primera vez que se manifiesta. Su nombre fue Isidora del Campo, una mujer condenada por su propio dolor. ¿Condenada? Hace más de 2 siglos, empezó el ocultista, vivía una joven noble, bella y orgullosa. Su prometido murió en circunstancias misteriosas poco antes de la boda. Algunos dijeron que fue un duelo, otros hablaron de traición. Lo cierto es que ella se encerró en el dolor. Se dejó consumir por la ira, por la pérdida, y por algo más. Dicen que practicó ritos, que buscó maneras de traerlo de vuelta. Pero los muertos no regresan, Telesforo. No sin un precio. El joven escuchaba, inmóvil, mientras cada palabra calaba en lo más hondo de su espíritu. Isidora murió joven. Dicen que su cadáver no se corrompió,
que en su tumba no se encontraba su cuerpo, sino solo su velo. El mismo que tú tienes ahora. ¿Por qué me persigue a mí? El anciano lo miró con una mezcla de tristeza y temor. Porque estás marcado. Porque te cruzaste con ella. Tal vez pasaste por el lugar donde su alma quedó atrapada, o quizás, llevas en ti algún lazo de sangre. El destino no necesita lógica. Pero escucha bien, no es una aparición cualquiera. Es un alma errante que busca redención o compañía. Y a veces, ambas cosas son lo mismo. ¿Puede liberarse? Puede. Pero requiere enfrentarla en su origen. Volver al sitio donde fue enterrada y devolverle lo que perdió. ¿Qué fue lo que perdió? El amor, dijo el viejo, bajando la voz. Y la muerte. Telesforo sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. El velo, el rostro, los ojos, todo cobraba un nuevo sentido. Aquella mujer no buscaba hacerle daño, al menos, no de forma intencionada. Buscaba compañía, comprensión, una especie de justicia que la tierra jamás le dio. El ocultista le tendió un libro. Aquí hallarás el nombre del cementerio, la cripta, incluso el ritual. Pero no te engañes. No es magia lo que enfrentarás, sino la memoria de un alma rota. Y los recuerdos pueden ser más crueles que los demonios. Telesforo salió de la casa con el corazón latiendo a un ritmo nuevo. Tenía una misión. Tal vez un destino. Y si no lo cumplía, sabía que la mujer alta lo seguiría por el resto de su vida, o de su muerte. Capítulo 8. El regreso al origen. El aire de la mañana parecía más frío que de costumbre, como si la tierra misma estuviera temblando por lo que Telesforo se disponía a hacer. A medida que avanzaba por el camino, con el libro en la mano, la sombra de la mujer alta lo acompañaba, aunque no la veía. Sabía, sin embargo, que su presencia lo acechaba. Como un eco lejano, siempre estaba allí, más cerca de lo que podría imaginar. El pueblo quedaba atrás, y los árboles del bosque se alzaban ante él como gigantes dormidos, cubiertos por una neblina que no disipaba el sol. Cada paso de Telesforo resonaba en la quietud, como si el mundo entero hubiera caído en un sueño profundo. El ocultista había sido claro en sus instrucciones. Debía ir al cementerio donde se encontraba el sepulcro de Isidora del Campo, la mujer alta. El lugar se hallaba en las afueras, alejado de las rutas más transitadas. Nadie en el pueblo se atrevía a hablar de él, pero Telesforo había escuchado rumores de una antigua cripta olvidada, donde se decía que descansaban los restos de aquellos que se atrevieron a desafiar el orden natural de las cosas. El sol seguía sin brillar plenamente. La niebla espesaba a medida que se acercaba al antiguo camposanto, como si un manto de presagio cubriera la entrada. El cementerio era pequeño, rodeado de una verja de hierro oxidado, que crujía al viento. Los tumbados eran desordenados, algunos con nombres desvanecidos, otros completamente borrados por el paso del tiempo. El lugar parecía una herida abierta en la tierra, abandonada por siglos. Telesforo se detuvo frente a la entrada, con el corazón latiendo frenéticamente. Aquel era el lugar, según el libro del ocultista, donde todo había comenzado, donde la mujer alta había sido sepultada en un ataúd sellado por la desesperación de un amor no correspondido. Su alma no había descansado, y ahora, él debía enfrentarse a ella. Al caminar entre las tumbas, el silencio se hacía más denso. No había ni viento, ni cantos de aves. Solo el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Cada paso que daba parecía arrastrarlo más y más al corazón de aquel lugar olvidado, como si la tierra misma quisiera retenerlo. Finalmente, llegó a una antigua cripta, oculta entre la maleza. Sus muros estaban cubiertos por líquenes y musgo, y la puerta de hierro estaba parcialmente ajada, como si hubiera resistido las fuerzas del tiempo durante años. Telesforo empujó con dificultad, y la puerta cedió con un sonido bajo, como el suspiro de la misma tumba. Dentro, el aire era más frío. La oscuridad parecía espesa, como si no hubiera espacio para la luz. Sin embargo, allí, en el centro de la cripta, estaba el sarcófago de piedra, cubierto por una capa de polvo y telarañas. El nombre de Isidora del Campo apenas se veía en la piedra, borroso, casi ilegible. Telesforo sacó el libro del ocultista. El ritual estaba claro. Para liberar a la mujer alta, debía recitar las palabras del conjuro, en voz baja, mientras colocaba el velo sobre el sarcófago. Solo entonces podría enfrentar la presencia que lo había seguido desde aquella primera noche. Con una respiración profunda,
Comenzó a leer las palabras del ritual en un susurro bajo. A medida que su voz se unía al viento que se colaba por las grietas de la cripta, una sensación extraña lo invadió. No era miedo, ni angustia, sino una creciente sensación de que la misma esencia de la cripta estaba reaccionando a su llamada. Los muros parecían temblar, y la temperatura descendió drásticamente, como si la muerte misma estuviera despertando. De repente, el sarcófago comenzó a agitarse. El polvo se levantó en el aire, y el viento sopló violentamente, como si una tormenta invisible se desatara dentro de la cripta. Telesforo retrocedió, pero algo lo empujó de nuevo hacia el ataúd. Entonces, con un estrépito, la tapa del sarcófago se deslizó y cayó al suelo. Ante él, emergió la figura que tanto había temido. La mujer alta. Su rostro estaba más claro ahora, y aunque los ojos seguían siendo vacíos, algo había cambiado en su expresión. Ya no había ira ni furia, solo un profundo vacío. Como si la vida misma le hubiera sido arrebatada de una manera tan brutal que había quedado atrapada entre la sombra y la luz. Su piel, pálida como la luna, parecía brillar débilmente en la oscuridad de la cripta. Telesforo la miró, sin poder apartar la vista, mientras el velo caía lentamente sobre ella, cubriéndola por completo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él, aunque sabía que la respuesta no podría ser sencilla. La mujer alta levantó una mano, y el aire se llenó de una energía extraña. No hablaba, pero su presencia era elocuente. Entonces, su voz llegó a la mente de Telesforo, suave, como un susurro de viento. «Lo que quiero es el final, el fin de mi pena, el fin de mi amor perdido. Solo tú puedes darme lo que busco. Libérame, Telesforo. Libérame de este lugar». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Telesforo. El alma de la mujer alta no descansaría hasta que él enfrentara el origen de su sufrimiento. No era solo un alma errante, sino una alma rota, que pedía ser sanada. En ese momento, Telesforo comprendió. Ya no se trataba solo de un encuentro sobrenatural, de un desafío, sino de una prueba de redención. No podía abandonar la cripta sin ayudarla. Capítulo 9. La promesa del olvido. El aire en la cripta se había vuelto espeso, como si al mismo tiempo se hubiera detenido. La mujer alta, ahora completamente cubierta por el velo, estaba inmóvil, pero sus ojos, esos ojos vacíos, no dejaban de mirar a Telesforo. Él, tembloroso pero decidido, sintió una presión creciente en su pecho, como si el peso de la historia de esa alma rota estuviera sobre él, esperando, pidiendo redención. «¿Cómo puedo liberarte?», preguntó, su voz vibrando con una mezcla de miedo y compasión. La mujer alta levantó la mano hacia el aire, su gesto lento, casi ceremonioso. Su piel, pálida como la luna llena, reflejaba la luz tenue que se filtraba en la cripta desde las grietas de la puerta. Era como si la oscuridad misma la envolviera y, sin embargo, la luz de su desesperación iluminara la estancia con un resplandor oscuro. Un suspiro llegó a los oídos de Telesforo, un susurro tan bajo que apenas lo oyó. Solo tú puedes devolverme lo que perdí. El amor, la vida. Mi alma está atrapada entre el deseo y el sufrimiento, entre lo que fue y lo que nunca será. Telesforo sintió que el tiempo se alargaba a su alrededor. No era solo el rostro de una mujer lo que veía frente a él. Era la imagen de un destino condenado, de una tragedia que, aunque enterrada en el pasado, seguía viva, sangrante, buscando un camino hacia la paz. Pero él, un joven común, ¿qué podía hacer ante tal poder? La historia de Isidora del Campo era más grande que él, más antigua que el mismo pueblo. ¿Cómo podría redimirla? La mujer levantó su rostro, y por un momento, Telesforo creyó ver en sus ojos una chispa de esperanza. Era una mirada distante, como si tratara de recordar algo perdido en el tiempo, algo que solo él podría ayudar a restaurar. «Tu tarea no es fácil, Telesforo», dijo ella, con voz que resonaba en su mente como un eco lejano. «No es solo el cuerpo lo que debe ser liberado, sino el corazón. Lo que busco no es solo venganza ni redención, busco el olvido. El olvido de todo lo que me atormenta». El joven se acercó, vacilante, mientras el corazón le latía con fuerza. El ritual no mencionaba nada acerca de este tipo de liberación, no hablaba del olvido como medio de purificación. Sin embargo, algo en las palabras de Isidora resonó con él. Sabía que no podía ser tan simple. El amor, la muerte, la traición, todo se mezclaba en una maraña de recuerdos.
¿Cómo el olvido puede liberar tu alma? Preguntó Telesforo, buscando un sentido en sus palabras. La mujer alta cerró los ojos por un momento, como si intentara recordar algo profundamente doloroso. Al abrirlos, una tristeza infinita reflejada en su rostro hizo que el aire se volviera aún más pesado. El olvido es la única forma en que puedo escapar de mi sufrimiento. El amor me condenó. La muerte me retuvo. Pero la memoria es mi cárcel. No puedo dejar de recordar. Y es por eso que no puedo descansar. El amor que perdí, el hombre que nunca llegó, las promesas que nunca se cumplieron. Todo eso me mantiene aquí, atrapada, buscando lo que no puedo encontrar. Telesforo sintió un impulso profundo de acercarse más a ella, aunque la presencia de la mujer alta lo envolvía en una especie de oscuridad perturbadora. Sin embargo, a pesar del miedo que sentía, algo dentro de él comprendía la profundidad de su sufrimiento. Isidora no pedía venganza. Pedía algo más intangible y más doloroso, el fin de su sufrimiento eterno, la pérdida del recuerdo que la había encadenado a este mundo. El joven comenzó a comprender que no estaba allí solo para ayudarla a liberarse. Estaba allí para liberar la memoria que la atormentaba, y quizás, en el proceso, encontrar la paz que tanto deseaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz firme, sin vacilar, decidido a dar ese paso final, aunque no entendiera completamente las consecuencias. La mujer alta bajó la cabeza, dejando caer una lágrima silenciosa, que brillaba como una gota de rocío en la penumbra. Alzó la mano lentamente, y Telesforo, sintiendo la gravedad del momento, la tomó con suavidad. En sus ojos, brillaba la última chispa de una vida que ya no pertenecía al mundo de los vivos. «Debes olvidarme», dijo ella, apenas un susurro. «Olvidarme por completo. No como una condena, sino como un acto de misericordia. Solo el olvido puede liberar mi alma. De lo contrario, seguiré aquí, esperando algo que jamás llegará». Telesforo asintió, aunque sus pensamientos eran una maraña de incertidumbre. ¿Era esto lo que realmente debía hacer? ¿Podía, en su corazón, borrar el recuerdo de la mujer que lo había seguido durante tanto tiempo? Sabía que, si lo hacía, algo dentro de él también cambiaría, algo irreversible. Pero, al mismo tiempo, sentía que no tenía otra opción. La mujer alta, Isidora, no pedía ser olvidada como un acto cruel, sino como un acto de compasión. Y si ella podía encontrar el descanso en ese olvido, entonces él debía dar ese paso. Con un último suspiro, Telesforo comenzó a caminar hacia la salida de la cripta. En su mente, repetía las palabras que la mujer le había dicho: olvidarme. Sabía que este acto de olvido no solo le otorgaría paz a Isidora, sino que también lo cambiaría él de formas que aún no comprendía. El viento que antes había sido gélido y pesado comenzó a disiparse cuando salió al exterior, y la luz del día comenzó a tomar forma, disipando las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Isidora había quedado atrás, en la cripta. Y con ella, también había quedado el peso de su memoria. Capítulo 10. La revelación de lo inmutable. El sol se había puesto cuando Telesforo abandonó la cripta, y el aire fresco de la noche abrazó su rostro con una intensidad que lo hizo sentir más vivo que nunca. El peso de lo que había sucedido allí abajo comenzaba a desvanecerse, pero algo más profundo y misterioso lo seguía acechando, como una sombra que se negaba a irse. Mientras caminaba por el sendero que lo conducía de vuelta al pueblo, su mente no dejaba de dar vueltas sobre las palabras de la mujer alta. El olvido. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era suficiente con olvidar, o debería haber hecho algo más para liberar completamente su alma? La sensación de haber cumplido con un destino de alguna forma lo reconfortaba, pero al mismo tiempo le quedaba una extraña sensación de vacío. Algo en el aire de la cripta le había tocado el alma. Esa presencia, esa mujer que había sufrido tanto, parecía haber dejado una marca indeleble en él. Y ahora, tras el acto de olvido, ¿cómo sería su vida? ¿Qué consecuencias traería este paso irreversible en su propio corazón? Al llegar a la plaza del pueblo, Telesforo se detuvo un momento para observar la quietud de la noche. Las luces de las casas, tenues pero cálidas, parecían invitarlo a volver a la normalidad. Pero sabía que nada sería igual. Algo dentro de él había cambiado, y ese cambio se reflejaba en su interior, como un nuevo despertar que aún no comprendía completamente. Al caminar hacia su hogar, vio a varias personas en las calles, charlando entre sí, ajenas al drama que él acababa de vivir en la cripta.
Nadie sabía lo que había hecho, y quizás, nadie jamás lo sabría. Sin embargo, en su pecho, el recuerdo de Isidora seguía presente. Su figura alta y su rostro triste no lo abandonarían fácilmente. Aunque el acto de olvido había sido cumplido, no podía evitar sentir que de alguna manera, ella seguiría ahí, en algún rincón de su ser. Cuando llegó a su casa, la penumbra del interior lo recibió como un viejo amigo. La quietud de las paredes parecía ofrecerle consuelo, pero, al mismo tiempo, lo inquietaba. Aquella sensación de incomodidad no lo dejaría tan fácilmente. Sin embargo, debía enfrentarse a lo que había hecho, y no podía retroceder. Al entrar en su habitación, se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas que brillaban en el cielo. El silencio de la noche era profundo, pero, en su mente, el eco de las palabras de la mujer alta seguía resonando. En ese momento, se dio cuenta de algo que hasta entonces le había pasado desapercibido. La mujer, al pedirle que la olvidara, no solo estaba buscando la liberación de su sufrimiento, sino también la liberación de su propia vida. Isidora había estado atrapada en una existencia donde lo único que la mantenía viva era la memoria del amor perdido. Y ahora, al haber sido olvidada, quedaba libre para seguir su propio destino. Pero esa libertad no era solo para ella. Al olvidarla, Telesforo también se liberaba de una carga que lo había acompañado desde el momento en que conoció su historia. El peso de la tragedia de la mujer alta lo había marcado, pero ahora, al haber cumplido su promesa, él también debía encontrar su propio camino, sin las sombras del pasado que lo perseguían. De pronto, el sonido de unos pasos lo sacó de su reflexión. Al volverse, vio a su madre, que entraba en la habitación con una expresión preocupada. ¿Estás bien, hijo?, preguntó suavemente. Telesforo sonrió débilmente, tratando de disipar cualquier rastro de inquietud en su rostro. Sí, madre. Solo pensaba en algunas cosas. Ella se acercó y lo miró con una mezcla de ternura y curiosidad. Sabía que algo había sucedido, algo que había cambiado a su hijo de manera profunda, aunque no sabía qué. La mujer alta, aunque fuera un enigma para ella, no podía evitar preguntarse si este había sido el desencadenante de esa transformación en Telesforo. Si necesitas hablar, sabes que siempre estoy aquí, dijo ella, acariciándole el cabello. Telesforo asintió, pero las palabras no salieron de su boca. No sabía cómo explicarle a su madre lo que había vivido. No podía decirle sobre la cripta ni sobre la mujer que lo había acompañado en ese lugar oscuro. Todo eso pertenecía a otro mundo, uno que no podía compartir con nadie. Y aunque su madre lo quería con todo su corazón, no podría comprender la magnitud de lo que había hecho. Gracias, madre, respondió finalmente, su voz grave y serena. Estoy bien. Su madre lo miró durante unos momentos más, como si pudiera leer en sus ojos la tormenta de pensamientos que lo atormentaba, pero luego se dio por vencida, confiando en que su hijo encontraría la paz que necesitaba. Al quedarse solo en su habitación, Telesforo sintió el peso de la decisión que había tomado. Había liberado a Isidora del campo, sí, pero a costa de su propia conexión con el pasado. Al igual que la mujer alta había sido atrapada por su memoria, él ahora también se encontraba atrapado, pero de una manera diferente. Había dado un paso que lo apartaba de lo que conocía, pero ¿realmente había alcanzado la paz? Las horas pasaron lentamente, y el joven se quedó allí, mirando las estrellas, sin encontrar una respuesta definitiva. Quizás nunca la encontraría, pensó. Quizás el olvido era solo una máscara que ocultaba una verdad aún más profunda. Pero, por ahora, lo único que podía hacer era esperar. Y, tal vez, algún día entendería lo que realmente significaba olvidar. Capítulo 11. El eco de los silencios. La vida en el pueblo continuaba su curso, indiferente a la agitación interna que Telesforo había experimentado tras su encuentro con la mujer alta en la cripta. Los días pasaban con una monotonía que, a pesar de ser reconfortante, también lo sumía en un vacío. Se levantaba al alba, trabajaba en el campo como siempre, y se reunía con los demás habitantes del pueblo en las horas de descanso. Pero algo había cambiado en su interior. Algo que no podía compartir con nadie. Algo que lo separaba, de manera irreparable, del mundo que conocía. Durante las primeras semanas después del incidente, Telesforo intentó retomar su vida con normalidad, pero la presencia de la mujer alta seguía acechándolo. Aunque había cumplido su promesa de olvidar, la imagen de Isidora, su figura alargada y su mirada perdida, continuaba apareciendo en sus sueños,
interrumpiendo su descanso. Cada vez que despertaba, sentía que aún estaba atado a esa experiencia. El olvido que le había prometido no parecía tan completo como había imaginado. Una tarde, mientras paseaba cerca del bosque que bordeaba el pueblo, Telesforo se detuvo frente a un viejo roble. El viento movía sus hojas, creando un suave murmullo. El sonido le pareció familiar, y, sin saber por qué, se acercó al árbol. Al acercarse, algo en el ambiente lo hizo detenerse. La sensación de que no estaba solo lo envolvía, aunque no había nadie a la vista. Miró alrededor, pero solo el sonido del viento y el canto de los pájaros llenaban el aire. Sin embargo, algo en su pecho le decía que no estaba solo. De repente, una figura apareció entre las sombras. Era como una visión fugaz, una presencia en la que Telesforo no pudo precisar si estaba soñando o si lo que veía era real. La silueta alta, delgada, con una postura erguida y digna, caminaba hacia él. Los rasgos no eran los de Isidora, pero había algo en la manera en que la figura se movía que le resultaba inquietantemente familiar. Telesforo, dijo la figura con voz suave y clara, pero cargada de una melancolía que resonó en el joven como un eco lejano. El corazón de Telesforo dio un vuelco. Reconoció esa voz, aunque no podía explicarlo. Era la misma voz que había escuchado en sus sueños, la misma que le había hablado en la cripta. ¿Quién eres?, preguntó, la confusión inundando sus palabras. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, se acercó lentamente, y Telesforo sintió una presión en el aire. No estaba seguro si la figura estaba allí físicamente o si su mente lo había creado para enfrentarse a sus temores. Soy el eco de lo que fuiste. Soy lo que has dejado atrás, lo que has olvidado, dijo la figura, mientras su silueta comenzaba a desvanecerse poco a poco, como si fuera una sombra. Telesforo no podía apartar la vista. Sentía que algo lo estaba atrapando nuevamente, algo que no podía comprender ni controlar. El olvido, que había creído haber alcanzado, parecía ser solo una ilusión. No podía simplemente dejar ir lo que había vivido. No podía evitar que los recuerdos siguieran volviendo, como si la mujer alta y su historia nunca se hubieran ido de su mente. Pero, yo te olvidé. Lo prometí, murmuró, como si buscara consuelo en sus propias palabras. La figura esbozó una sonrisa triste, casi invisible en la penumbra. Olvidaste lo que querías olvidar, Telesforo. Pero el olvido no borra lo que realmente importa. No puedes escapar de lo que has tocado, de lo que has vivido. No puedes huir de la verdad que reside en tu alma. El viento sopló con más fuerza, y la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Telesforo permaneció inmóvil, mirando al vacío. Sentía una angustia creciente, un nudo en el estómago que le impedía respirar con normalidad. El olvido no había logrado liberarlo. Al contrario, había desatado algo en su interior que no podía controlar. El joven se dejó caer de rodillas en el suelo, mirando las raíces del árbol. El sonido de las hojas que se movían en el viento le pareció ahora una música triste y distante. ¿Qué era lo que realmente había olvidado? ¿Acaso había hecho mal al intentar borrar por completo la memoria de la mujer alta? ¿Estaba perdiendo algo valioso al querer erradicarla de su mente y su corazón? A lo largo de su vida, Telesforo había pensado que las respuestas llegaban con el tiempo, que los recuerdos se desvanecían con el paso de los días, que las heridas se cerraban con el olvido. Pero ahora sabía que no siempre era así. Había algo más profundo en el ser humano, algo que ni el olvido más firme podía borrar. Y ahora, ese algo lo estaba confrontando, exigiéndole una respuesta, exigiéndole un entendimiento. Horas pasaron mientras permanecía allí, sin moverse. El cielo comenzó a oscurecerse lentamente, y las primeras estrellas aparecieron en el firmamento. Finalmente, Telesforo se levantó y, con el corazón aún agitado, comenzó a caminar de vuelta al pueblo. Ya no sabía si las respuestas que buscaba estaban al alcance de su mano. Lo único que comprendía era que no podía escapar de sí mismo, ni de la sombra de la mujer alta que había dejado una marca imborrable en su ser. En su camino de regreso, el joven se dio cuenta de que el olvido no era un acto sencillo. No se trataba solo de borrar recuerdos, de olvidar personas o momentos. Se trataba de un proceso más complejo, más profundo. El olvido no siempre era la liberación que se esperaba. A veces, lo que quedaba atrás era más importante de lo que se pensaba, y al intentar escapar de ello,
uno se perdía en su propia búsqueda de paz. Al llegar a su casa, Telesforo se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas que ya estaban completamente visibles en el cielo nocturno. Su alma estaba en paz, por fin, pero también en conflicto. Lo que había hecho no había logrado liberar completamente su corazón. Quizás, pensó, lo que necesitaba no era olvidar, sino aceptar. Aceptar lo que había vivido, lo que había perdido y lo que había encontrado. Capítulo 12. El camino hacia la revelación. El amanecer llegó sin grandes cambios, pero para Telesforo todo parecía distinto. El peso de la noche anterior, la presencia de la figura que lo había visitado en el bosque, y las palabras que aún resonaban en su mente, lo mantenían en un estado de confusión. Se levantó de su cama, aunque no sentía las fuerzas suficientes para enfrentarse al día. La vida cotidiana, con su ritmo inquebrantable, lo esperaba, pero dentro de él había algo nuevo, algo que lo perturbaba. Caminó lentamente hacia la ventana de su habitación, y desde allí observó el paisaje que le era tan familiar. El pueblo parecía como siempre, con su tranquilidad aparente, pero para él era como si todo tuviera un nuevo significado, como si las sombras de la noche anterior todavía se alargaran sobre los campos y las casas. El aire fresco de la mañana parecía entrar a raudales por la ventana, pero no podía liberarlo de la sensación de estar atrapado en algo que no comprendía. Olvidar, pensó. ¿Es realmente lo que quiero? ¿Es realmente lo que necesito? La duda comenzó a aferrarse a él como una niebla espesa, impidiendo que pudiera ver con claridad lo que realmente sentía. Decidió salir al campo para aclarar sus pensamientos, pero algo dentro de él sabía que la respuesta no sería tan sencilla como un paseo en la naturaleza. Necesitaba algo más que aire fresco. Con pasos lentos, Telesforo se adentró en el sendero que se alejaba del pueblo. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro, y el sol comenzaba a elevarse, marcando el inicio de un nuevo día. El campo a su alrededor estaba en calma, pero el joven no podía dejar de pensar en la figura que había visto la noche anterior. ¿Qué había significado esa aparición? ¿Y cómo podía seguir adelante con su vida, cuando la mujer alta seguía siendo un espectro presente en cada rincón de su mente? Caminó por horas sin rumbo fijo, hasta que, sin darse cuenta, llegó al borde del río. El agua fluía tranquila, sin prisa, pero también sin detenerse. En ese momento, Telesforo sintió un impulso irrefrenable de sentarse junto a las aguas. El paisaje le parecía de alguna manera extraño, pero, a la vez, reconociendo su belleza, parecía ser el refugio que necesitaba para meditar en silencio. Se sentó en una piedra cerca del agua, mirando las ondas que se formaban a medida que el río se deslizaba suavemente. Pensaba en la mujer alta, en su figura etérea y su presencia que parecía trascender el tiempo. ¿Qué me quiso decir?, se preguntó una vez más. ¿Por qué esa sensación de no poder liberarme? En ese instante, las palabras que la figura le había dicho en el bosque volvieron a su mente. Olvidaste lo que querías olvidar, pero el olvido no borra lo que realmente importa. Telesforo cerró los ojos, intentando dejar que el sonido del agua lo relajara. ¿Qué es lo que realmente importa?, reflexionó. Una vez más, el concepto de olvido se entrelazaba con algo más profundo, algo que no podía comprender completamente. Sabía que lo que había vivido con la mujer alta no podía ser simplemente un capricho de su mente. No podía ser algo que simplemente se desvaneciera. Había una lección, algo que debía aprender, algo que todavía no alcanzaba a entender. El sonido del agua se convirtió en un murmullo constante en sus oídos. Poco a poco, la mente de Telesforo comenzó a despejarse. Recordó las viejas historias de los ancianos del pueblo, historias de seres que trascendían la muerte, de leyendas perdidas en la memoria colectiva. Tal vez la mujer alta no era un simple espectro, pensó. Tal vez ella representaba algo mucho más grande, un símbolo de algo que su alma necesitaba comprender. Fue entonces cuando una nueva comprensión empezó a germinar en su interior. La mujer alta no era solo un recuerdo ni una ilusión de su mente. Representaba algo que su alma aún no había alcanzado a asimilar. Era la encarnación de una verdad olvidada, una revelación que lo aguardaba. Telesforo se levantó de la piedra con una nueva sensación de claridad. El sol estaba ahora completamente visible en el cielo, iluminando el paisaje con su luz cálida. El río seguía fluyendo, pero Telesforo ya no veía su corriente de la misma manera. El agua no solo era un reflejo de la naturaleza, era también un símbolo del paso del tiempo, de la continuidad,
de lo que se pierde y de lo que se encuentra en el camino. Con esa nueva perspectiva, decidió regresar al pueblo, pero esta vez no con el ánimo de huir de sus recuerdos ni de los ecos del pasado. En su mente, había entendido que, a veces, la única forma de avanzar es aceptar lo que nos ha marcado y lo que nos ha dado forma. El regreso al pueblo fue silencioso, y Telesforo sintió que había dado un paso importante, uno que cambiaría su vida para siempre. La mujer alta ya no era un fantasma del pasado, era una presencia que le había mostrado algo que no podía ignorar, la importancia de la memoria, de lo que uno ha vivido y aprendido. Al llegar a su casa, Telesforo no sintió el miedo ni la angustia que lo habían acompañado en los días anteriores. En su lugar, había una sensación de paz. La paz que surge cuando uno acepta su propia verdad, cuando entiende que no todo lo que hemos vivido debe ser borrado para poder seguir adelante. A veces, lo que hemos experimentado nos define, y, al hacerlo, nos prepara para lo que está por venir. La noche cayó nuevamente sobre el pueblo, pero esta vez, Telesforo se sintió en paz con la oscuridad. El eco de sus pensamientos ya no era un grito de confusión, sino un murmullo que le hablaba de su propio ser, de la necesidad de seguir adelante, pero sin olvidar lo que había aprendido en su caminar. Capítulo 13. La revelación que transforma. El día amaneció gris, con nubes que cubrían el cielo y dejaban caer finas gotas de lluvia que hacían resonar un suave golpeteo sobre los techos del pueblo. Telesforo se despertó con la sensación de que algo grande estaba por suceder, una presencia invisible que lo observaba desde las sombras, como un espectro que acecha, pero al mismo tiempo, lo guía. No entendía muy bien qué estaba ocurriendo dentro de él, pero lo que sí sabía era que ya no podía seguir ignorando las señales, los susurros de la memoria y, sobre todo, las enseñanzas que la mujer alta había dejado grabadas en su ser. La claridad que había encontrado junto al río lo había transformado, pero la transformación aún no estaba completa. Sentía que algo más debía suceder, que aún faltaba el último paso para alcanzar una comprensión plena. Decidió no quedarse en casa ese día, como había hecho en los últimos días, cuando el miedo y la duda lo habían mantenido encerrado en sus pensamientos. No, hoy sentía una necesidad urgente de encontrar respuestas, de salir al mundo exterior para enfrentarse a lo que aún no comprendía. Así que, tras un ligero desayuno, se puso sus botas y salió a la calle, sin un destino concreto, pero con la firme convicción de que debía caminar, de que necesitaba ver el mundo con otros ojos. La lluvia, que caía suavemente, no le importó. A pesar de que el día estaba gris y algo melancólico, Telesforo sentía una extraña paz en su interior. Caminó por las estrechas calles del pueblo, que estaban vacías por el mal tiempo. El agua acumulada en los charcos reflejaba los pocos rayos de sol que lograban atravesar las nubes. Era un paisaje sombrío, pero Telesforo lo percibía de forma distinta. Ya no veía un lugar triste, sino un espacio lleno de historias y de recuerdos que estaban comenzando a cobrar vida. A medida que caminaba, su mente seguía revisando todo lo que había sucedido hasta ahora. La aparición de la mujer alta, las palabras que le había dicho, el miedo que había sentido, la confusión y, finalmente, la revelación que había experimentado junto al río. Pero ahora, todo eso parecía pertenecer a un pasado lejano, como si su mente estuviera procesando todo con una nueva perspectiva. Pasó frente a la iglesia, que siempre había sido un punto de referencia en su vida, pero esta vez no se detuvo. No sentía la necesidad de buscar consuelo en la religión ni en las viejas costumbres. Era algo más profundo lo que buscaba, algo que estaba relacionado con él mismo, con lo que había dentro de su ser. La lluvia comenzó a cesar, y el sol empezó a abrirse paso entre las nubes. En ese instante, como si el cielo respondiera a sus pensamientos, Telesforo vio a lo lejos una figura que caminaba en su dirección. Era una mujer, alta, de silueta imponente. Por un momento, su corazón dio un salto en su pecho, pero rápidamente se dio cuenta de que no era la mujer alta de la que tanto había pensado, sino alguien más, alguien que, aunque no lo conocía, parecía ser parte de su búsqueda. La mujer, al acercarse, lo miró con una mirada tranquila, serena, y sin decir una palabra, se detuvo frente a él. Había algo en su mirada que transmitía una paz profunda, como si tuviera respuestas para todas las preguntas que Telesforo aún no se había atrevido a formular. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó la mujer con una voz suave, casi como un susurro, pero que se hizo eco en la mente de Telesforo. El joven la miró fijamente, como si estuviera ante una revelación. No sabía qué decir, pero en su interior algo se despertó, una verdad que había permanecido oculta por demasiado tiempo.
Busco respuestas, dijo finalmente Telesforo, sin saber cómo articular sus pensamientos. Busco algo que me libere de esta confusión. La mujer asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente lo que él sentía. Lo que buscas no está fuera de ti, dijo con calma. Está dentro de ti, en tu alma, en lo que has vivido y en lo que aún no comprendes. La clave no es escapar de lo que te atormenta, sino abrazarlo. Solo así podrás avanzar. Telesforo sintió que sus palabras golpeaban su ser con una fuerza inesperada. La mujer parecía conocerlo mejor que él mismo, y aunque sus palabras eran sencillas, había algo en su voz que lo atravesaba como una flecha directa al corazón. Pero, ¿cómo puedo abrazar lo que me atormenta?, preguntó Telesforo, casi en un susurro, como si temiera que la respuesta fuera demasiado difícil de aceptar. Con valentía, respondió la mujer, con la valentía de enfrentar lo que has temido, de aceptar lo que te ha marcado, sin intentar huir. Solo así podrás ver la verdad que se oculta en la oscuridad. El camino es largo, pero cada paso que des hacia lo desconocido te acercará a lo que necesitas descubrir. Telesforo asintió lentamente, sintiendo que algo en su interior se quebraba, pero al mismo tiempo, se abría una nueva posibilidad, una puerta que antes no había sido visible. La mujer sonrió suavemente y comenzó a caminar, alejándose con paso firme. Telesforo la observó por un momento, antes de dar un paso en su dirección. Pero al mirar nuevamente, ya no estaba. La figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Quedó allí, parado en medio de la calle, con la lluvia cesando por completo y el sol iluminando el paisaje. Una sensación de calma lo invadió, una sensación de que, de alguna manera, todo lo que había vivido hasta ese momento le había llevado a este preciso instante. Respiró hondo, dejando que el aire fresco de la mañana lo llenara. Sabía que no podía seguir buscando respuestas afuera. Las palabras de la mujer habían sido claras. La verdadera revelación debía venir de su interior. Tenía que abrazar lo que temía, lo que había olvidado, y sólo así podría avanzar hacia lo que la vida aún le tenía preparado. Capítulo 14. Ecos del pasado. Telesforo no regresó inmediatamente a su casa. El encuentro con aquella mujer, quienquiera que fuese, real o visionaria, había sacudido las bases mismas de su ser. Caminó durante horas por senderos olvidados del pueblo, aquellos por los que rara vez pasaba, como si necesitara perderse en el mundo exterior para poder encontrarse en su mundo interior. Y mientras sus pasos lo guiaban sin rumbo, los pensamientos le brotaban como agua contenida demasiado tiempo. Había comprendido que lo que le ocurría no era solamente una cuestión sobrenatural, como siempre había querido creer. La mujer alta, esa figura enigmática y espectral, no era solo una aparición para infundir temor. Representaba algo más, una verdad que él había negado durante años, una parte de su historia que había silenciado. Casi sin notarlo, Telesforo llegó hasta el viejo molino abandonado. El lugar estaba cubierto de maleza, y la madera podrida crujía con cada paso que daba. Aquel sitio era una reliquia de su infancia, un rincón al que solía ir con su madre antes de que la enfermedad se la llevara, mucho antes de que la extrañeza de la vida se apoderara de él. Entró sin pensarlo, empujando la puerta con esfuerzo. Dentro, todo estaba tal y como lo recordaba, pero cubierto por la pátina del tiempo. Polvo, telarañas y silencio. Se sentó en una piedra, cerró los ojos y dejó que su mente descendiera por los túneles de la memoria. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los ecos. Primero, la imagen de su madre, sentada junto a él, peinándole el cabello con los dedos mientras le contaba historias antiguas sobre almas errantes, espíritus guardianes y mujeres que volvían desde el más allá no para hacer daño, sino para prevenir desgracias. Su madre siempre hablaba de esas figuras con una mezcla de respeto y ternura. Hay mujeres, hijo, le decía, que no descansan porque tienen una misión pendiente. No les temas, porque a veces, la misión es proteger a quienes aún viven. Telesforo no había entendido del todo aquellas palabras cuando era niño, y de joven las había olvidado. Pero ahora, resonaban con fuerza, como una clave que, al ser insertada en la cerradura correcta, abría un cofre lleno de significados. Entonces lo comprendió, la mujer alta no venía a perseguirlo. No era un castigo, ni una amenaza. Era una advertencia, sí, pero también una guía. Quizás incluso, una presencia familiar. Su cuerpo se estremeció al recordar una historia que había escuchado en voz baja una noche de invierno, de labios de su abuela.
Hablaban de una hermana de su madre que había muerto joven, en circunstancias extrañas, en un convento, víctima de la deshonra y la desesperación. La familia había hecho lo posible por borrar aquella historia, como si la vergüenza pudiera ser enterrada con la misma facilidad que un cadáver. Y sin embargo, ¿y si aquella mujer era ella? ¿Y si aquella figura alta, pálida, solemne, no era más que el alma vagante de aquella tía borrada de la memoria familiar, clamando justicia o al menos reconocimiento? ¿He sido yo su elegido?, murmuró Telesforo, sintiendo un escalofrío. La lluvia volvía a golpear el techo del molino. El viento silbaba entre las grietas, y por un momento, pareció que una voz le respondía en el murmullo del aire. No fue un sonido articulado, sino una presencia. Una certeza. Se puso de pie con el corazón latiéndole con fuerza. Ya no tenía miedo. Ahora sentía una responsabilidad. Si la mujer alta buscaba ser reconocida, nombrada, recordada, entonces él debía hacerlo. Hablar con su padre, con los ancianos del pueblo. Investigar. Abrir los silencios. Pero también sabía que estaba llegando al final del camino. Que esa revelación, aquella verdad que había intentado esquivar durante tanto tiempo, pronto se alzaría con todo su peso. Y solo enfrentándola, podría por fin liberarse. Salió del molino justo cuando el cielo se abría, y los últimos rayos del sol del atardecer teñían el cielo con una paleta de naranjas y púrpuras. El pueblo, visto desde la loma, parecía dormido, ajeno a todo. Pero en su corazón, Telesforo sabía que ya no había vuelta atrás. La noche que vendría sería distinta. Y con ella, el destino que lo aguardaba. Capítulo 15. La verdad revelada. La noche descendió con una calma engañosa. Las estrellas parecían contemplar en silencio los pasos de Telesforo, quien caminaba con determinación hacia la casa de su padre. Aquella conversación, evitada durante años, no podía postergarse más. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que estaba a punto de romper el último velo de una historia enterrada. Don Eugenio, anciano y encorvado, lo recibió con sorpresa, sin dejar de mirar con ojos entornados la expresión resuelta de su hijo. Se sentaron en la vieja sala de la casa solariega, frente al fuego que chisporroteaba con parsimonia. La penumbra oscilaba sobre los retratos familiares, como si también ellos esperasen escuchar lo que estaba por decirse. «Padre», empezó Telesforo, sin rodeos, «necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. Sobre la mujer alta. Y sobre lo que ocurrió con la hermana de mamá». Don Eugenio dejó escapar un suspiro largo, como si se desinflara. Apartó la mirada hacia las llamas y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió hablar sin reservas. «Tú tenías apenas 2 años cuando ella desapareció. Se llamaba Clara. Era diferente. Muy hermosa, muy callada, y siempre parecía estar más allá del mundo, como si escuchara voces que nadie más oía. La familia no sabía qué hacer con ella. Se decía que tenía visiones. Otros pensaban que simplemente estaba desequilibrada. Clara se enamoró de un forastero. Un hombre que prometió casarse con ella. Pero la abandonó. Y entonces, en su desesperación, la enviamos al convento de Santa Rosalía, no por fe, sino por vergüenza. Allí murió, poco tiempo después. Dicen que una noche salió corriendo del convento, descalza, gritando el nombre de aquel hombre. Al día siguiente, la encontraron muerta en el campo, sin una marca en el cuerpo, pero con los ojos abiertos de par en par, mirando al cielo. Telesforo no apartó la vista de su padre, aunque sentía que el aire pesaba sobre sus pulmones. Y nadie habló de ella jamás, murmuró. Era lo que se hacía entonces, dijo don Eugenio, encogiéndose de hombros con una tristeza resignada. Borramos su nombre, sus retratos. Incluso en el cementerio fue enterrada sin lápida. Silencio. Luego, con voz quebrada, el anciano añadió. Pero yo la he visto, Telesforo. Muchas veces. Alta, con el cabello suelto, con esa mirada que traspasa. Siempre en los aniversarios de su muerte. Como un reproche silencioso. Como un reclamo. La confesión cayó como un manto sobre ambos. El fuego chispeó con más fuerza, como si el espíritu de Clara se agitara con la verdad finalmente pronunciada. Telesforo se puso de pie. Entonces debe tener nombre. Debe tener tumba. Y debe ser recordada. Aquella misma noche,
salieron juntos al cementerio. No había luna, pero las estrellas alumbraban lo suficiente. Buscaron el rincón donde, según don Eugenio, había sido enterrada. Allí, en la tierra fría y anónima, colocaron una cruz de madera improvisada, y sobre ella, Telesforo escribió con su navaja el nombre que su madre le había susurrado de niño: Clara de Albornoz. Mientras rezaban en silencio, una brisa cálida recorrió el cementerio, acariciando los árboles y el rostro de Telesforo como una caricia. No hubo voces, ni apariciones. Pero sí una paz profunda, una serenidad nueva, como si por fin, la mujer alta hubiera hallado su lugar. Días después, el pueblo amaneció distinto. Ya no se hablaba de la aparición. Los perros dejaron de aullar en las madrugadas. Nadie volvió a ver la silueta alta y pálida cruzando la calle del Cristo. Telesforo, por su parte, recuperó la tranquilidad. Pero nunca olvidó. Mantuvo la cruz firme, renovó las flores y visitó aquel rincón cada aniversario. Porque sabía que algunas almas no descansan hasta ser reconocidas. Y porque había aprendido que la memoria es el único exorcismo verdadero. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó la narración, apóyanos suscribiéndote al canal, dejando tu like y activando la campana de notificaciones. Así seguirás disfrutando de más audiolibros como este. Hasta la próxima.